nada, les cuento un poquito la dinámica. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario de Memorias Sociales y Generaciones. Este es un seminario de la carrera de Historia, licenciatura de Historia, Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Las y los estudiantes que están cursando generalmente están entre segundo y tercer año de la carrera de Historia. Y hoy tenemos una clase muy particular. Pensamos que en un momento donde la memoria está tan en disputa, que la memoria empieza a ser un objeto a cuestionar por algunos sectores, la universidad tiene que salir a dar respuesta de esto, y para ello, nada más, nada menos que elegimos tener a alguien que ha escrito un libro magnífico sobre el tema, que se llama El final del silencio. Invitamos a la doctora Marina Franco. Marina es investigadora principal del CONICET, digamos, hoy por hoy dirige el doctorado en la Universidad Nacional de San Martín. Alcanza con googlearla, que tengo acá abierto el Google y puedo decir un listado inmenso de ella, pero principalmente me gustaría señalar que tenemos una gran historiadora que además muy generosamente viene a darle acá su palabra, contarnos un poquito cómo fue la cocina de la investigación. Entendemos que muchas veces cuando vamos a una charla, un conversatorio, vamos a un conversatorio y tiene una dinámica y una estructura que muchas veces se quiere de divulgación. Acá estamos intentando mantener una dinámica de clase de una universidad nacional. Saben todas y todos, ahora le voy a dar la palabra a Yelén Colosimo, que es la titular de este seminario, para que cuente también un poquito la situación en la que está la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y en la que están todas las universidades nacionales también. Es decir, que esta charla, este encuentro, esta clase abierta con Marina Franco, nos sirva también para ir calentando motores para esa gran marcha que tenemos el día miércoles 2. ¿Sí? El miércoles 2, no solamente la comunidad universitaria de la Argentina, sino creo y espero y ruego que gran parte de la comunidad de toda la República Argentina salga a la calle. Así que bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a Yelén y después, bueno, sí, le vamos a dar la palabra a Marina. La dinámica va a ser la siguiente, digamos, después de la presentación de Yelén, Marina va a hacer una introducción de qué es su libro El final del silencio, por qué escribió ese libro, y después sí vamos a dar paso a algunas preguntas que tienen anotadas las compañeras y compañeros del curso. El encuentro en general no va a durar más tarde de 8:15, 8:20 como mucho, así que nada, vamos a ser bastante concisos e iremos a gran velocidad. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos por venir nuevamente y le doy la palabra a Yelén. Muchas gracias, Adri. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Marina, por acompañarnos en esta clase abierta. Un poco contarles, ampliando lo que contaba Adrián, este seminario es un seminario temático de la carrera de Historia, tanto de la licenciatura como del profesorado, y está destinado a estudiantes de segundo y tercer año de la carrera. En este seminario venimos trabajando justamente las relaciones entre las memorias sociales y las distintas generaciones de organismos de derechos humanos y también de generaciones etarias que se fueron dando desde el proceso democrático en adelante. Y entonces estamos trabajando en este momento sobre el proceso de la transición democrática. Trabajando entonces el texto de Marina Franco, el del final del silencio, es que hemos abierto esta clase un poco enmarcándonos en la visibilización de nuestro conflicto, que enmarcado en el conflicto general de las universidades nacionales, en el que sabemos que hay un proceso de financiamiento muy fuerte sobre el sistema universitario nacional, donde todavía se ha votado la ley de financiamiento universitario para tratar de recomponer los gastos de funcionamiento de las universidades, los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, y ante la, no podemos ya decir amenaza, prácticamente la certeza de que esta ley va a ser vetada, nos encontramos ahora manifestando y mostrando este proceso particular de vaciamiento y de hostigamiento que tiene la Universidad Pública Argentina. Y además nuestra Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo se encuentra compartiendo este conflicto con el resto de las universidades nacionales, pero viviendo un conflicto particular y propio que es, el principal, podríamos decir, es esta designación de un rector interventor por parte del gobierno de Javier Milei, desconociendo el proceso de normalización de nuestra universidad, y el de financiamiento en el que nos encontramos desde el mes de enero,
en el que trabajadores docentes y no docentes hace 9 meses no percibimos salarios, y esto además recorta completamente los gastos de funcionamiento de nuestra universidad. No tenemos recursos para nada en nuestra universidad y sin embargo seguimos sosteniendo o intentando sostener lo que podría ser, entre comillas, el normal funcionamiento de nuestra universidad y de las clases, solamente por la convicción de que confiamos, creemos y defendemos el proceso político-pedagógico de nuestra universidad. En este marco es que entonces decidimos hacer como una puesta compartida desde una clase pública, primero para visibilizar que somos una universidad nacional, que tenemos clases, que esto es nuestro ritmo, nuestros estudiantes, cuáles son los trabajos que hacemos, y convidar un poco a todos los compañeros y compañeras que se quieran sumar a la manera en la que trabajamos. Si te parece entonces, Marina, empezar contándonos vos un poco acerca de este libro del final del silencio. Bueno, hola a todos y todas, gracias por estar acá, por el interés en conversar conmigo y por leer mis trabajos. En realidad lo primero que quería decir es que, nada, que hago mía toda la solidaridad con la situación particular que está atravesando la Universidad de las Madres, que no tiene otra calificación que persecución ideológica, tanto sobre la Universidad de las Madres como sobre la Universidad del Sistema Científico en general. Realmente yo siento que estamos frente a una ofensiva contra todo lo que representa el saber crítico y la capacidad de pensar, lo cual solo indica que estamos ante un momento muy bisagra de la historia argentina y que viene muy a cuento de esto que vamos a conversar hoy. O sea, de alguna manera el momento actual es casi la reversión de todo lo que se construyó a partir de 1983. Y en ese sentido, como historiadora, estoy atravesada por una profunda preocupación política. Bueno, dicho todo esto, les cuento un poco, a ver, de dónde sale el texto que ustedes leyeron, que se puede conectar con algunas cuestiones del presente también, y que tiene que ver con lo siguiente. Yo hice diversas investigaciones, siempre muy preocupada por la cuestión de no solo de la violencia estatal y del terrorismo de Estado, sino para mí la gran pregunta siempre fue cómo procesan las sociedades las violencias extremas. Y en ese sentido, yo había trabajado a comienzos de los años 2000, ya no me acuerdo, ¿no? 2010, 2012, algo así. Trabajé sobre la represión durante el periodo previo a la dictadura, durante el peronismo, y para mí fue un antes y un después en mi comprensión de lo que era la dictadura. Y lo digo así porque me di cuenta hasta qué punto, por más que se supiera, que siempre se habla de la AAA, etcétera, etcétera, pero por más que se supiera eso, yo terminé de entender hasta qué punto se habían construido los consensos sociales, políticos y estatales para la represión en ese periodo, antes de la dictadura, y que para mí uno de los puntos más nodales de eso fue descubrir hasta qué nivel se había construido un consenso social en favor de la represión, en favor de la idea de que esos subversivos debían ser, eran enemigos eliminables que debían ser erradicados y que la represión y las Fuerzas Armadas era la única salida para eso. En otros términos, lo que se conoce como la idea de la guerra instalada en la sociedad argentina antes del 76, descubrir la vastedad de ese consenso para mí fue muy revelador. Insisto, no solo desde las Fuerzas Armadas, sino desde el propio gobierno peronista, desde el resto del arco político no peronista y de la oposición, y desde los amplios sectores sociales. Esa fue una primera investigación. La segunda investigación que hice, trabajé sobre el 84, 85, es decir, los consensos en el momento ya de plenas políticas, primera tanda de políticas de derechos humanos, de la mano del primer gobierno democrático de Alfonsín. Y ahí aparecen claramente mucho más instalados, por supuesto siempre en construcción, pero más instalados toda una serie de consensos en favor de los derechos humanos, y yo ahí estoy convencida del impacto de la CONADEP, del Nunca Más y del juicio de las juntas. Y esa fue la segunda investigación que hice, mostrando cómo empezaban a construirse esos consensos. Y en el medio me quedaba algo que pronto descubrí para mí que era un agujero negro, y que era el último tramo de la dictadura. Y para mí era un agujero negro porque en realidad lo que la mayoría de los relatos, la bibliografía y un poco la idealización de la transición a la democracia en la Argentina decía es que en ese momento se construye una plena cultura de los derechos humanos
la sociedad argentina abre los ojos, descubre los derechos humanos, descubre los organismos de derechos humanos, abraza a las madres, estoy, digamos, estereotipando las ideas, pero había algo de eso, y que de repente esa sociedad que yo veía en el 75, en el 76, completamente, 77, 78, completamente de acuerdo con la represión, de acuerdo con la imposición del orden autoritario, etcétera, a partir del año 82 aparecía como una sociedad que descubría los derechos humanos y hacía los derechos humanos su propia cultura política. Y eso es técnicamente, lo voy a decir así, imposible. No existen esos cambios sociales bruscos ni abruptos, ni menos en algo que es mucho más profundo que eso, es que la manera en la cual los sujetos, los grupos y las sociedades piensan los vínculos sociales. Cuando una sociedad piensa los vínculos sociales desde el punto de vista autoritario, desde el punto de vista del sometimiento de unos por otros, desde el punto de vista de la dominación, desde el punto de vista de la violencia, eso no podía haber cambiado de un momento para otro, y menos en el contexto de la dictadura, donde efectivamente la orden y el funcionamiento disciplinario de esa dictadura había en todo caso reforzado esos sentidos autoritarios y no todo lo contrario. De manera que claramente había algo en la manera en la que estábamos pensando la transición que era una suerte de pensamiento mágico, que como había pasado la guerra de Malvinas, los militares estaban desprestigiados, estaban las organizaciones de derechos humanos y empezábamos a saber qué había pasado, la sociedad argentina se transformaba en una sociedad de la cultura de los derechos humanos. Y eso a mí me parecía a priori que era pensamiento mágico. Eso fue un dato, ¿no? Un dato que tiene que ver con la propia historia argentina. El otro dato, para mí fundamental, es que yo trabajo muy en perspectiva regional. Y el dato regional indicaba que en los otros países de la región, particularmente Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, bueno, no en la Argentina justamente, en los otros países donde había habido dictaduras y que todavía estaban en vigencia en el momento de la transición argentina, en esos países se habían puesto en marcha, las Fuerzas Armadas habían puesto en marcha distintos tipos de mecanismos de impunidad, básicamente en general amnistías y autoamnistías, que 20 años después estaban en vigencia, es decir, o que había habido formas de investigación y de justicia muy limitadas, como el caso chileno, o nulas, como el caso brasileño. Y que en todo caso, la Argentina ahí apareció como una excepción, pero otra vez, esa excepción no era para mí el pensamiento mágico de pensar cuán democrática era la sociedad argentina o cuán proclive a los derechos humanos era la sociedad argentina, sino que ahí había algo que había que explicar. Y entonces, en la sumatoria, ¿no? Entre rechazar, se me ocurrió ahora la fórmula, este pensamiento mágico sobre la sociedad argentina en relación con su historia previa y posterior, y rechazar este pensamiento mágico en cuanto a la excepcionalidad argentina sobre los derechos humanos, en algún punto, lo puedo decir de otra manera, yo estaba y estoy muy peleada con esa épica que cree que la sociedad argentina es muy excepcional, y muy pro derechos humanos, y creo que el momento actual no hace más que confirmar que hay que ponerle muchos límites y muchos reparos a esa autoimagen que hemos construido los últimos 40 años, cuánto de idealización hay en esa imagen. Entonces, un poco discutiendo con esa imagen autocelebratoria, autoexculpatoria, porque yo creo que básicamente es autoexculpatoria, yo empecé a investigar, me dije, bueno, no, esto hay que mirarlo en profundidad. La transición realmente requiere ser mirada en profundidad. Y ahí fue cuando empecé a trabajar en la investigación que dio origen al Final del Silencio. Pero aunque no se note, lo voy a decir así, ese libro es más bien la historia de un fracaso, porque yo no quería hacer eso que hice, yo quería hacer otra cosa. Yo quería hacer, en realidad, el libro está dicho, pero lo digo de una manera más fuerte, yo quería investigar qué había pasado con la sociedad, con el común de la gente en el momento de la transición. Y obviamente, como cualquier investigador que intenta trabajar sobre la sociedad, rápidamente me di cuenta los infinitos límites de lo que yo quería hacer.
que es muy difícil reconstruir qué sucede en las percepciones y las representaciones sociales del común de la gente, aunque uno pueda mirar grupos, zonas, provincias, distintos sectores profesionales, etcétera. Uno tiene indicios, uno tiene algunos datos, en fin, puede juntar algunas fichas, pero no puede cabalmente reconstruir qué sucede con las representaciones sociales por afuera de los sectores de las élites, ¿no es cierto? Los sectores que siempre tienen la voz. Entonces, en ese sentido, el libro realmente fue la historia de lo que no se podía hacer. Y en esa historia de lo que no se podía hacer, yo soy bastante cabeza dura, decidí que algo iba a hacer con lo que sí tenía, y entonces empecé a trabajar con lo que sí podía saber, que era básicamente qué había pasado con el grueso de los sectores políticos y de las élites sociales, políticas y económicas en el contexto de la transición. Y que el resto, lo que a mí más me interesaba, que tenía que ver más con la sociedad en su conjunto, lo iba a juntar los indicios que pudiera reunir. Y en ese punto, la otra decisión que tomé es sacar el foco de donde siempre se pone el foco. Es decir, cuando se estudia la transición, siempre se pone el foco en los organismos de derechos humanos. Y eso lleva a reforzar la idea de que los organismos ocupaban un lugar mucho más importante del que efectivamente ocupaban. Entonces, saqué el foco de los organismos, porque yo sentía que de los organismos sabíamos qué había pasado, y al sacar el foco de los organismos empecé a mirar otros actores. Básicamente partidos políticos, poder judicial, los medios de prensa, la Iglesia Católica. Y bueno, ahí aparece otra historia completamente distinta, que no es la historia del ascenso de los derechos humanos, que es lo que uno vería si mira los organismos, sino que lo que encontré es una historia que a contrapelo decía todo lo contrario. Decía que en realidad la mayoría de estos sectores habían apoyado a la dictadura prácticamente hasta último momento y que solamente le empezaron a sacar la mano al régimen dictatorial, a las Fuerzas Armadas más bien, empezaron a restarles apoyos cuando se dieron cuenta que la dictadura se estaba hundiendo, que la dictadura se estaba absolutamente derrumbando por sus propios fracasos. Pero esos fracasos, y esta fue para mí la segunda sorpresa, estos fracasos no derivaban de la represión. ¿Por qué? Porque otra vez, la historia de la transición está contada desde los organismos y desde la represión. Pero si uno saca el foco de ahí, descubre que no solo en vez de mirar los organismos hay que mirar a otros actores políticos, sino que además, en vez de mirar la represión, hay que mirar otros fenómenos. Y el otro fenómeno que descubrí ahí fue el peso absolutamente brutal de la crisis económica en la manera en que la dictadura se derrumbó. Y ahí les confieso que me ayudó otro dato, y es que yo estaba escribiendo en el contexto de, si no me equivoco, de la crisis del macrismo. Y me di cuenta hasta qué punto la inflación y el desastre económico estaban, digamos, afectando la legitimidad de un gobierno que había llegado con enorme legitimidad, básicamente basada en el antiperonismo. Pero que la crisis económica y el peso social, lo voy a decir de otra manera, no el peso social, la experiencia social cotidiana de la inflación, que si ustedes quieren lo pueden remitir al macrismo, pero lo podemos remitir también al último periodo del gobierno de Alberto Fernández y a la situación actual, cómo esas experiencias sociales son absolutamente destructivas para la legitimidad de cualquier gobierno. Y esa experiencia mía cotidiana del presente me hizo pensar y ponerme un poco en la cabeza la experiencia social de los actores de la sociedad de la dictadura. Y empecé a mirar las cifras de la inflación, empecé a mirar los datos económicos, que por supuesto son sabidos, no es que no eran sabidos, pero empecé a darles un significado en términos del impacto social que eso tenía, para entender también cómo eso había afectado el derrumbe de la dictadura. Entonces, vuelvo a decir, corrí el foco de los organismos de derechos humanos, corrí el foco de la represión y empecé a mirar otras zonas menos miradas del proceso de transición. Entonces, ahí, otra vez, la crisis económica, la posición de los actores políticos que habían legitimado la dictadura hasta último momento, pero que empezaban a soltarle la mano y a quitarle sus apoyos, el impacto fundamental de la guerra de Malvinas, ¿sí? Y esto aparece en la lista, no es la causa, sino que es uno de los elementos junto con los otros. Y ahora sí, después, el impacto de la represión, todo eso empezó a armar un conjunto de elementos que terminaron de deslegitimar la dictadura.
Pero como ustedes ven en la manera que lo estoy contando, la represión aparece como un elemento más, y yo diría como un elemento más que no es el centro de ninguna manera y que solamente empieza a ser iluminado como una crítica a la dictadura cuando el resto de los elementos están hundiendo esa dictadura. Es decir, la represión, algo que ya se sabe, la represión se conocía, la represión era pública. Hago una aclaración entre paréntesis. Una cosa que para mí fue un antes y un después en la investigación fue cuando descubrí que la visita a la CIDH que había venido a la Argentina en el 79, siempre se cuenta el relato, otra vez épico, de cuánto el informe de la CIDH circuló de manera clandestina entre los organismos, que Mignone lo fotocopió en una fotocopiadora clandestina y lo hizo circular, lo cual todo es cierto. Pero el informe de la CIDH, las conclusiones de la CIDH se publicaron en la primera página de la prensa argentina en el año 1980. O sea, no hace falta irse a la clandestinidad de los organismos para entender la circulación de la información. Cuando yo vi eso, no lo podía creer. Desde el punto de vista de la investigación hay momentos que son bisagras, que uno dice, no puede ser esto que estoy viendo, no puede ser, no puede ser. Y yo miraba la fecha del diario, volvía a leer lo que estaba, y era La Nación. O sea, no estamos hablando, no sé, de Ancla, era La Nación. Entonces, la represión, la información sobre la represión, como ha mostrado León Ferrari también, circulaba ampliamente. Entonces, el punto es por qué en el año 82-83 esa información sobre la represión se transforma en un elemento de deslegitimación del régimen, de profunda crítica a las Fuerzas Armadas. La respuesta es, se transforma en un elemento de crítica al régimen, no de crítica visceral, ni profunda, ni extrema. Primero, pongámosle un límite al impacto de esa represión como crítica. Segundo, solo se transforma en un elemento de crítica al régimen cuando el resto de los factores hacen que la dictadura y las Fuerzas Armadas estén derrumbándose. Entonces, todo lo que de repente podía ser aceptado se transforma en inaceptable. Eso es lo que básicamente sucede en el proceso de la transición, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde la represión es una pieza más del conjunto que empieza a crecer en la medida en que todo el resto de los elementos permite visibilizar esa represión como una crítica y a la vez, y ahí sí hay un salto cualitativo, todos los actores políticos empiezan a montarse sobre el tema de la represión para criticar a la dictadura, porque efectivamente era un factor fundamental para deslegitimar al régimen. Pero no lo descubren, lo voy a decir en otras palabras. La represión, la desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés no escandaliza. No escandaliza porque no escandalizó en el 76 ni escandalizó en el 81. Escandaliza solamente cuando hay disposición para que se escandalice y hay disposición para que una sociedad lo encuentre como inaceptable. Y eso es lo que empieza a suceder entre el 82, 83, 84, ¿no? Atravesando el cambio de régimen. En otros términos, el descubrimiento de la represión es un proceso político, no es un proceso humanitario. No tiene nada que ver con lo que la represión realmente fue en sí misma. Puede sonar un poco extremo y puede sonar bastante descorazonador sobre las disposiciones sociales en relación con los derechos humanos, pero yo creo que es así. Y voy a cerrar con lo último. Me parece que el proceso actual es la muestra cabal de que pensamos que la sociedad argentina había construido una cultura de los derechos humanos mucho más fuerte, mucho más absoluta, mucho más hegemónica de lo que efectivamente estaba construida. Y yo creo que el proceso actual muestra que siempre existieron sectores conservadores, proclives a soluciones autoritarias, defensores del orden, del disciplinamiento social, etcétera, etcétera. Lo que no tenían era ni el espacio, ni los consensos, ni la habilitación social que hoy existe para que se expresen, ¿sí? Pero me parece que en ese punto pensar la transición desde esta otra luz es un buen aprendizaje también para pensar el presente, ¿no? Y para no idealizar cómo se construyen, cómo funcionan el lazo social, cómo funcionan las ideas de disciplinamiento y el impacto no fundamental, pero a la vez limitado que tienen las políticas de memoria, verdad y justicia. En fin, todo esto como resumen ultra rápido. Gracias por los aplausitos. Ultra rápido, pero para abrir las preguntas y la conversación. Pregunten lo que quieran sin ninguna
vergüenza, limitación, lo que les parezca. Clarísimo. Muchas gracias, Marina. Habíamos pensado, les cuento a los que se fueron sumando después, vamos a hacer las preguntas los estudiantes del seminario y los invito y las invito a quienes están acá en la clase abierta, que quieran dejar preguntas, que las dejen en el chat para no extendernos tanto en hacerlas. Luego al final podemos recuperar algunas de las preguntas, pero bueno, tenemos algunas pautadas, así que empezamos. Y te aviso por las dudas también, y les aviso a los demás que muchas de las preguntas que pensamos son más bien hasta metodológicas en el oficio y que nos compartas un poco tu experiencia de cómo construiste el objeto de estudio, el tratamiento con las fuentes y demás. Así que, Cris, ¿querés empezar vos? Bueno, gracias, Ren, gracias, Marina, por estar. Sí, yo lo que te voy a preguntar tiene que ver con el rol del historiador. Lo que te quería preguntar es, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación y cómo fue la metodología? O sea, ¿cómo juntaste toda la información? ¿Fuiste escribiendo simultáneamente? Y creo que algo en parte ya me dijiste que vos en algún momento fuiste cambiando, entonces quizás tu pregunta de investigación fue mutando un poco a medida que ibas escribiendo o antes de empezar a escribir, ¿no? Más o menos esas serían la pregunta. ¿Juntamos preguntas o voy respondiendo, Yelen? ¿Cómo prefieren? No, si querés ir respondiendo, así no te vamos preguntando todo junto por ahí para generar más diálogo. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, perfecto. A ver, Cristina, me encanta tu pregunta. Para mí, voy a decir una cosa que no es muy correcta como historiadora. No me gusta la etapa del archivo, no me gusta la etapa de juntar fuentes, no me gusta la etapa de leer fuentes. Me gusta la etapa en que puedo sentarme a escribir, porque el momento de escribir es el momento en que yo siento que las piezas del rompecabezas se empiezan a cerrar. Es decir, no me pongo a escribir cuando tengo todo cerrado, ni mucho menos. O sea, yo voy cerrando ideas y voy pensando mientras escribo. Esto es muy personal, ¿eh? O sea, hay historiadores o historiadoras que hacen todo lo contrario, que necesitan tener todo muy cerrado para sentarse a escribir. A mí me funciona de otra manera y me gusta mucho escribir. Entonces, realmente el momento que yo más espero es el momento de sentarme a escribir, con lo cual tengo una idea cabal de lo que voy a hacer, tengo todas las fuentes juntadas, tengo todas las fuentes leídas una primera vez y revisadas y en general chequeadas. Lo que yo hago es, en esta investigación yo trabajé muchísimo con prensa. El trabajo de prensa es muy agotador porque la masa de información es inconmensurable. Entonces yo lo que hago, y esto es bien cocina, bien chiquita de la investigación, se los cuento, es, yo tenía, para esta investigación, retrocedo un poco, cuando yo hice la investigación sobre el peronismo, la represión durante el peronismo, yo en el mismo proceso junté la prensa del final de la dictadura. Entonces cuando yo hice este segundo libro, yo ya la prensa la tenía juntada. Yo tenía enormes carpetas de archivo con la selección de prensa de Clarín, La Nación, La Opinión, Tiempo Argentino, Crónica, y no me acuerdo qué otro diario más, La Prensa, no sé si lo dije, del año 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83. Yo junté durante muchos años muy sistemáticamente toda esa prensa, sin saber para qué la juntaban y qué iba a hacer con eso, pero yo junté la prensa de la transición también. Entonces, cuando decidí que tenía, como les contaba antes, un agujero negro entre los 70, donde la sociedad está convencida de la guerra, el 85, donde la sociedad negaba la guerra, y en el medio había un hiato que había que explicar, volví a mis fuentes de diarios que tenía ya juntadas, y esto lo aclaro porque no junta fuentes tan rápido, y empecé a leer sistemáticamente y tomar notas. Yo ahí sí soy muy sistemática, leía toda la prensa que tenía, o sea, por ejemplo, todo Clarín de agosto del 83 y hacía un pequeño resumen, tomaba nota y copiaba algunas frases o tomaba nota de qué artículo en particular me podía servir. Después leía La Nación del 83 y hacía lo mismo, La Prensa del 83 y hacía lo mismo. Después, septiembre del 83 y así lo mismo, muy sistemáticamente. Entonces tengo muchos archivos con notas tomadas. Entonces ahí sí hay un trabajo más sistemático. Una vez que tenía eso, bueno, o sea, mientras voy leyendo me van apareciendo las ideas y empiezo a pensar en cómo van cambiando los actores, las posiciones. Ahí empecé a notar, por ejemplo, cómo cambia la posición del Poder Judicial, cómo cambia la posición de la Iglesia, etc. Y mientras voy leyendo eso, voy buscando
en la medida en que la lectura de eso me dispara preguntas o problemas, voy buscando otra documentación más específica sobre la iglesia, más específica sobre el Poder Judicial, voy leyendo bibliografía, es decir, voy construyendo como un rompecabezas. Pero no espero a tener todo claro en mi cabeza, ni las ideas, ni mucho menos. Una vez que termino ese paneo rápido de prensa y de las principales fuentes, me agarra una gran ansiedad por sentarme a escribir. Ahí reconozco que es ansiedad pura, porque es el momento en que la escritura a mí me cierra a mí la escritura. No es que yo quiero ver el libro terminado, necesito que la escritura me cierre a mí en la cabeza el rompecabezas, ¿sí? Entonces, la escritura para mí forma parte del proceso de investigación, no es posterior. Y por supuesto, durante la escritura se me transforman las ideas, las partes. De hecho, el libro sobre la historia de la represión durante el peronismo, yo lo escribí en 3 meses. Escribí el libro entero en 3 meses. Y cuando lo terminé, lo miré y dije, esto no funciona. Y tuve que invertir, porque el libro tiene 2 partes, y lo que era la primera parte del libro, la invertí, la puse como segunda y pasé la segunda a la primera, lo que me supuso reescribir todo el libro, porque hay cosas que uno da por sentadas en una parte, que hay que volver a explicar, en fin, tuve que reescribir todo el libro, pero cuando terminé me di cuenta que no cerraba. El final del silencio no tuve tanto problema, pero con el final del silencio me costó mucho esta sensación de que yo no estaba haciendo lo que quería hacer. Es decir, que yo estaba reconstruyendo lo que decía el Poder Judicial, lo que decía la Iglesia Católica, los partidos, y que eso podía ser muy útil, y yo sentía que ahí había datos importantes que ayudaban a mirar de otra manera la transición, pero era la sensación de que lo que yo quería hacer, que era ver qué pensaba la gente común y corriente, yo no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso me costó. Y también es un libro que, a diferencia de otras cosas que he escrito, y que a la distancia lo lamento, es un libro latoso, en el sentido de que es un libro muy erudito, con muchas notas, porque yo tenía que... El gran problema es que yo tenía que ir a contrapelo de todo lo que estaba escrito sobre la transición. Entonces, para eso tenía que ser terriblemente puntillosa para mostrar todo lo que pensaban todos los actores de los partidos políticos, en fin, había que reconstruir tantos universos distintos y mostrar tanta fuente fina para, por lo menos era mi punto de vista, sostener algo distinto, que es un poco pesado en términos de fuentes, en términos de argumentación. Es un libro que a la distancia lo veo muy denso. Yo no hubiera querido escribir con esa densidad, pero yo sentía que estaba teniendo que ir tan a contrapelo de otras lecturas que tenía que demostrar todo con mucha puntillosidad, ¿sí? Después, la verdad que me di el gusto de escribir una cosa más para todo público sobre la transición y me sentí más reconfortada. Igual pero... eso nos encantó a nosotros, Marina, esa minuciosidad, te digo que la disfrutamos mucho. Me alegro, pero la veo y digo, ay, pero esto es tan pesado de leer. No, y igual algo antes de que te hagan la segunda pregunta, dale. Algo que lo digo para todas y todos, ¿no? Que también se explica un poco de cuál es el trabajo de historiador, porque claro, uno en el libro y es un fetiche, 15 por 23, 400 páginas. Hay años, literalmente, y esto no es metafórico, quemarse las pestañas, lastimarse la espalda, de mucho trabajo, que uno piensa que solamente es intelectual, pero también uno pone el cuerpo ahí y dejas el cuerpo. Entonces, en épocas donde está tan cuestionado lo que es la CONICET, qué es la investigación, ¿no? Si hay que pagarle o no a un investigador, que quede manifiesto que ese libro, que sí, vas, lo compras, vale X plata y lo lees. Bueno, hay un montón de trabajo fetichizado ahí atrás. Trabajo infernal. Ese libro me dio un trabajo infernal. Hubo momentos en que estuve realmente bloqueada y no podía avanzar, no sabía para dónde salir. Me costó mucho. Todo esto que voy a decir que es latoso, nosotros también lo vemos como trabajo, y tenemos un respeto por esa latosidad. Gracias, Adrián. No, la otra cosa que quería agregar sobre el libro, Cristina, no me lo preguntaste, pero yo lo meto un poco a contrapelo, es que es un libro muy de historia política. Y después, y lo digo esto porque también está bueno mostrar que los investigadores, no sé si acá no es que se trate de un error, pero de algo que no vi. Es decir, yo tanto me concentré en la historia política que no vi otro fenómeno que descubrí después y que ahora reivindico en su importancia en la transición, que es el fenómeno de la cultura.
de lo que estaba sucediendo en la esfera cultural en la época de la transición. Está bien, si uno mira El final del silencio desde el punto de vista del planteo en términos científicos, es legítimo que no esté ahí la cultura. Es un libro sobre historia política, es un libro sobre los actores de la esfera política, vuelvo a decir, partidos políticos, poder militar, después digo algo más sobre eso, poder militar y los grandes sectores dominantes en distintos niveles. El mundo de la cultura es legítimo que ahí no esté y uno no diría, bueno, acá está mal armado el objeto de estudio. Yo creo que el objeto ahí está bien armado. Pero yo misma después, tratando de reescribir ese libro para todo público, porque me pidieron por una universidad hacer una versión básicamente para todo público, y ellos me dijeron, bueno, que haya un capítulo sobre la cultura. Y yo ahí empecé a trabajar de cero sobre la cultura de la transición y descubrí hasta qué punto la cultura había sido un verdadero hervidero, un verdadero espacio de generación de crítica antiautoritaria y antimilitar. Ojo, reivindico lo mismo que encontré en El final del silencio. No crítica contra la represión, no crítica en favor de los derechos humanos. Crítica contra las Fuerzas Armadas, crítica contra el autoritarismo. O sea, que ahí la cultura coincidía con lo que yo había encontrado en El final del silencio. Pero en todo caso había un fenómeno social enormemente fuerte que yo no había descubierto en el primer libro, ¿no? Y digo esto también porque a veces las investigaciones se presentan como, tomando lo que decía Adrián, ¿no? Como muy acabadas, muy cerradas, muy perfectas, y nunca nada es totalmente acabado, nunca uno puede dar cuenta de toda la globalidad de los procesos sociales, etcétera, y ni siquiera se da cuenta que no está dándose cuenta de eso, ¿no? O sea, yo lo descubrí después. Y entonces está bueno mostrar esto porque habla de que el proceso de investigación siempre está abierto. Uno siempre está descubriendo cosas nuevas, pensando cosas nuevas. Como ven, autocriticándose, yo soy una máquina de descubrir lo que debería haber hecho y no hice, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente, en cuanto a metodología, yo creo que es eso, y te agregaría otra cosa más. En ese libro ocupa un lugar importante, no solo la prensa y documentos de la iglesia, del Poder Judicial, etcétera, etcétera, sino documentos militares. Y ahí me ayudó algo que fue un hallazgo, entre comillas, pero que no existía, que son todas las famosas actas de las juntas militares durante los 7 años de dictadura. Cuando esas actas aparecieron, bueno, ahí también, digo esto porque está bueno saber que en la investigación también existen los golpes de suerte, ¿no? Cuando esas actas aparecieron, a mí me convocaron de lo que en su momento era el Ministerio de Defensa, el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, obviamente, cosas que ya no existen, para que las mirara, y en particular me invitaron a mirar la documentación sobre la autoamnistía. O sea, ahí no es que yo descubrí esa documentación, sino que me llamaron y me dicen, mira esto, a ver qué te parece. Y era una mina de oro. O sea, en particular el dossier sobre la autoamnistía es una mina de oro. Y entonces, bueno, todo eso, toda esa aparición de toda esa documentación de las actas, más lo de autoamnistía, etcétera, yo lo volqué al libro. O sea, ahí el libro estuvo también impulsado por un hallazgo de documentación que no había sido trabajado previamente, ¿no? Y entonces, bueno, la investigación está hecha de mucho trabajo, también de suerte, también de hallazgos, en fin, de mucha, ¿cuál sería la palabra? Voy a ser un poco exagerada, pero de mucha insatisfacción, porque hay que sentir que hace falta hacer algo y hay que ir más allá, más allá, más allá, más allá para poder investigar. Porque si uno está satisfecho con lo que hay o satisfecho con lo que uno hizo, las cosas se quedan siempre un poco cortas, ¿no? Hay algo de una especie de motorcito que siempre hay que alimentar, que para mí es importante para poder entender cómo funciona la investigación. Gracias, Marina. Sabes que ahí nos contestaste una pregunta que teníamos pensada hacerte, igual al respecto de cómo habías podido acceder a esos archivos justamente de la represión. Así que bueno, ahí ya nos adelantaste una respuesta. Ceci, ¿querés seguir vos? Sí, hola, buenas tardes, Marina. Hola, Cecilia. Gracias por tu presentación. En relación con lo que estabas mencionando anteriormente en el tratamiento de las fuentes, la exhaustividad, la cantidad de información, la pregunta que todavía estuvimos conversando
es cómo construiste las categorías, digamos, alrededor de las cuales organizó la información de la fuente de la investigación. Aparecen esas categorías, si fueron a priori, si fueron surgiendo, si fue durante la escritura, un poco. Mira, las categorías en general, bueno, uno siempre llega con muchas lecturas previas, tanto de teoría social, de las ciencias sociales, como de la propia historiografía sobre, en este caso, sobre la dictadura y sobre la transición. Yo usé aquellas que me servían y otras muchas las puse a prueba, las abandoné. En particular, trabajar sobre derechos humanos y sobre dictadura en la Argentina es complejo porque las categorías que usamos están muy cargadas, y a mi gusto demasiado, en términos políticos, ideológicos, etcétera, lo cual está muy bien para salir a la calle y para defender los derechos humanos, pero no siempre esas categorías sirven para comprender y para analizar. Entonces, efectivamente, yo tuve, y esto me pasa no solo en este trabajo, sino en otros muchos, todo el tiempo peleándome con esas categorías, pero al mismo tiempo, y esto es importante, teniendo mucho cuidado de que pelearme con esas categorías no signifique cuestionarlas ideológicamente. Es decir, el problema no es que las categorías no sirvan o que las categorías sean, porque a ver, una categoría, no es el caso, pero digo, terrorismo de Estado es una categoría que podría ser objetada porque no es científicamente correcta para pensar el fenómeno, pero también puede ser objetada ideológico-políticamente. Entonces, en mi caso, con muchas categorías, el gran esfuerzo de cuidado en la escritura era dejar en claro que la objeción no es ni política ni ideológica. La objeción es porque científicamente no me parece la categoría adecuada para entender lo que yo quiero entender. Y entonces esto para mí fue un problema, y fue un problema también cuando trabajé sobre la represión en el peronismo. Es decir, cómo mostrar que uno está en un lugar ético totalmente cercano a los derechos humanos y a la cuestionamiento de la represión y a la defensa de la democracia, etcétera, 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 pero que las categorías que se usan en el espacio público y en el mundo humanitario no necesariamente son las útiles para conocer e investigar. Esto a mí siempre me generó mucha incomodidad. Porque a veces hace que los trabajos no sean bien recibidos. Desde luego no son bien recibidos de la derecha, y después no son bien recibidos del mundo humanitario, porque, por dar un ejemplo, yo no hablo de genocidio, ¿no es cierto? Entonces siempre hay como ahí un lugar en que uno está haciendo un poco de forceps con las categorías que usa. Pero yo ya hace muchos años que decidí que necesito usar las categorías que me permitan comprender, y que en eso no voy a hacer concesiones a otras lógicas y a otras necesidades del mundo político, y que además, aunque suene un poco brutal, no tengo que estar mostrando mis credenciales de dónde estoy parada ideológicamente. Entonces no hace falta, bueno, porque es el ejemplo más obvio, no hace falta que yo hable de genocidio para mostrar que adhiero a la causa de los derechos humanos. O sea, que yo puedo hablar de cualquier, o nombrar de cualquier otra manera, y no por eso estoy alejándome de los ideales de los derechos humanos, ¿no? Después yo creo que también la madurez y mayor seguridad en lo que uno hace me permitió hacer ese salto, ¿no? Pero ya yo uso las categorías que siento que me permiten comprender y conocer. Y lo digo así, y al que no le gusta, no le gusta. O sea, y vuelvo con el ejemplo del libro sobre peronismo, porque fue... El final del silencio no es un libro tan polémico en sí mismo, pero el libro sobre la represión durante el peronismo me generó mucho más tensiones en el momento de la recepción, ¿no es cierto? Entonces, por dar un ejemplo, en ese libro yo mostraba hasta qué punto el peronismo, incluido el propio Perón, formó parte del proceso represivo, que después se articula, por supuesto, de otra manera con la represión durante la dictadura. Y para mí fue muy delicado tener que mostrar, bueno, qué había pasado con el peronismo, mostrar las responsabilidades del peronismo, y por supuesto del lado del peronismo no gustó, y del lado de los sectores un poco más a la derecha, bueno, nada, el libro fue celebrado, porque fue celebrado como una épica antiperonista, que no era en absoluto mi punto de vista. Entonces, bueno, yo ya aprendí que lo que tengo que hacer es
y esto sí, le devuelvo el piropo a Adrián, y se lo agradezco, ser muy contundente científicamente. Que eso antes que yo llamé ser latosa, bueno, mostrar fuentes, mostrar toda la documentación, mostrar hasta el último detalle que demuestra lo que yo estoy diciendo, es lo que respalda lo que yo digo. Y al que no le gusta, bueno, no le gusta, o sea, es totalmente, eso es libre, pero que en todo caso, la investigación seria, profunda, sistemática y obsesiva es lo que me protege de la mejor, mala o buena recepción ideológica de lo que uno pueda decir, ¿no? Y ahí es la ciencia desde una posición ética, pero la calidad científica a rajatabla es lo que yo, sin abandonar, por supuesto, la ética, es lo que yo defiendo, ¿no? Gracias, muchas gracias. Nati. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quería preguntarte un par de cositas que no son tan metodológicas, pero que me interesan a partir de tu trabajo. Lo primero sería saber si necesitaste muchos contactos personales para realizar un trabajo de semejante envergadura, aparte de la parte de fuentes, si necesitaste de contactos de personas, etcétera. ¿Y qué grado crees que juega en el trabajo científico que realizas la pasión? Porque veo que sos súper apasionada. Y yo creo que sin pasión no se puede hacer mucha cosa, y me parece que sos la demostración acabada, pero elegís temas que no te apasionen, no solo elegís aquello que te apasiona. Empiezo por último. No. Solamente puedo trabajar sobre lo que me apasiona. Y voy a decir algo que también decía Adrián, que igual, bueno, es mi manera de ser y trabajo muy apasionadamente, pero igual son precios que uno paga, así como la actividad científica es terriblemente obsesionante, terriblemente demandante y agotadora física y psíquicamente, trabajar apasionadamente también tiene un altísimo costo físico, un altísimo costo en obsesión con lo que uno está haciendo. Y es una pasión, una obsesión que se articula en realidad en dos bisagras, que creo que más o menos fue quedando claro lo que decía, que es tanto la obsesión por la calidad científica como la obsesión por la dimensión ética del trabajo, ¿no? O sea, tengo las cosas como, las puedo separar analíticamente, pero funcionan muy unidas en mí. Y en este punto hago una aclaración, para no ser tan dura conmigo, pero para que se entienda la cuestión de lo latoso, ¿no? Que Adrián la defendió. Yo creo que hoy a la distancia, y tiene que ver con la pasión, ahora llego. Hoy a la distancia veo ese libro como latoso, bueno, como pesado, como muy farragoso en la cantidad de documentación, de demostración, en la minuciosidad, etcétera, porque mis propias preocupaciones ético-políticas han cambiado enormemente y pasaron a que yo esté muy preocupada por lo que se llama la divulgación o la difusión social del conocimiento. Es decir, me importa, empiezo a sentir que lo que hemos hecho en el mundo científico sobre los derechos humanos, sobre la dictadura, la democracia, etcétera, etcétera, necesita salir mucho más al espacio público. O sea, necesitamos romper las barreras y salir de otra manera al espacio público. Entonces estoy muy volcada a escribir con otro registro, que es el registro de la divulgación. Por eso les decía que de este libro, del Final del Silencio, hice una versión para todo público, casi diría para estudiantes secundarios y universitarios. Pero porque ahí tengo como, otra vez, en términos de pasión, una preocupación enorme, que es una preocupación ético-política, por ocupar algo del relato público que no está bien zanjada, digo, el contexto actual me parece que muestra algo de eso. Entonces, eso hace que cuando miro a la distancia la versión más científica al Final del Silencio me parezca latoso, pero porque cambié mi preocupación. Mi preocupación en términos de pasiones pasaron a ser preocupaciones mucho más políticas, más del orden de la urgencia política. Hoy me costaría volver a escribir tan científica y densamente, ¿no? Estoy como apurada por construir relatos de otro tipo. Bueno, eso en relación con la cuestión de la pasión.
La primera pregunta, Natalia, ¿cuál era? Me enganché en lo otro. Sí, se notaba, no me podía privar de hacerte esa pregunta. No, si requeriste de muchos contactos. Sí. Mira, la verdad es que no. La verdad es que no, porque lo que requerí es de mucha solidaridad de colegas, en el sentido de que yo trabajé sobre muchas dimensiones y actores distintos que conocía con ciertas limitaciones. Entonces recurría a muchos colegas para que me clarificaran cosas o para hacerle preguntas si yo no estaba entendiendo mal o interpretando mal, no sé, por ejemplo, cuestiones sobre el mundo religioso que yo desconocía previamente, o sobre, por ejemplo, cómo funciona el mundo judicial, cómo funcionan los pasos judiciales en una causa, es decir, conocimientos técnicos que me faltaban sobre distintas cuestiones. Entonces, trabajé pidiendo mucha ayuda a colegas, pero no tanto con contactos, porque en ese libro yo no hice tantas entrevistas, trabajé mucho más con entrevistas de archivo. ¿Por qué? Porque trabajé con muchos actores de las élites políticas. Y la verdad es que los actores de élites políticas que eran activos, adultos activos en esa época, ya la mayoría de ellos no estaban o muy disponibles ni muy lúcidos en el momento actual, y esto es lo que pasa con las élites políticas, cuentan un relato completamente edulcorado, ayornado, o sea, era muy difícil hacerle decir a un político del Partido Radical que no le importaban los derechos humanos en el 83, después de que hubiera pasado el juicio a las juntas y el nunca más, te cuentan el relato épico sobre cómo el radicalismo defendió los derechos humanos. Entonces, a mí no me servía ese tipo. Y lo mismo el peronismo al revés, el peronismo no iba a reconocer hasta qué punto ellos hubieran estado dispuestos a no revisar los crímenes, etc. Entonces, a mí eso no me servía, justamente porque había una cristalización de la memoria tan fuerte en las décadas siguientes que todas las entrevistas posteriores estaban muy rehechas a la medida de la memoria del presente. Entonces yo trabajé más con entrevistas de archivo y sobre todo con actores o con discursos de la época. Entonces ahí no usé tanto, estoy tratando de hacer memoria, no usé tantos contactos, para nada. Sí, la verdad es que vuelvo a decir, fue un contacto completamente inesperado, lo que me permitió el acceso a la documentación militar y al expediente sobre la amnistía, sobre la autoamnistía. Pero después esa documentación pasó a ser de dominio público, o sea, yo podría haber llegado a ella después por la vía pública, no es que tampoco me dieron algo que era secreto. Digamos que me lo dieron antes de que llegara a la consulta pública. Y me lo dieron porque querían que yo hiciera, hablando de divulgación, nota de prensa sobre el tema. O sea, que de hecho lo hice. Publiqué en el diario Página 2 sobre la autoamnistía. O sea, la idea era hacer un evento público de esa documentación sobre la autoamnistía. Y yo después lo utilicé para la investigación más fina. Pero no, la verdad es que en ese caso no usé tantos contactos, Natalia. No fue el caso. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias por tu pasión, sobre todo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá y por la oportunidad. Te quería sacar un poquitito y llevarte a las fuentes orales. Digo, en ese caso, ¿cómo haces para generar la empatía suficiente, necesaria? ¿Y qué pasa cuando no existe empatía, cuando el personaje es un personaje que dista mucho, que está totalmente en oposición a tu pensamiento? ¿Cómo conducís eso sin que eso logre modificar tu trabajo, no perjudicarlo? Es una gran pregunta y es una pregunta súper compleja. Yo debo decirte que no trabajé con entrevistas orales, que yo hiciera las entrevistas de sujetos que me generaran rechazo profundo, ético, político, lo que fuera. Después hay personas que te pueden gustar más, menos, etcétera. Incluso hay gente con la que uno, y esto está bueno decirlo, hay gente con la que uno puede entrevistar personas con las que en principio está de acuerdo en términos éticos, ideológicos, comparte un universo de sentidos, pueden ser personas muy desagradables. Y entonces, donde uno cree que va a generar empatía, se le genera una antipatía que es más del orden de lo intersubjetivo e interpersonal del momento de la situación. Y hay que remontarla porque hay que hacer la entrevista, ¿no? No es que la empatía deriva automáticamente
de que uno comparte un universo ideológico o ético y la antipatía de lo contrario, ¿no? Yo, en realidad, y en este mismo sentido, te voy a contar una anécdota. Cuando la única persona con la que yo tenía un muy fuerte rechazo ideológico y ético, porque había sido alguien que había colaborado con los militares durante la represión en Francia, es decir, mi primera investigación fue sobre los exiliados argentinos en Francia. Y entrevisté a un periodista, que era un periodista de la agencia argentina, acreditado en un periodista de la agencia francesa, acreditado en París, que se suponía que había colaborado con los militares, o sea, según me habían dicho todos los exiliados. Era alguien que todos los cables que llegaban sobre acciones de las madres de Plaza de Mayo los rompía y no los dejaba pasar la prensa francesa, etc. Personaje, y que además había aceptado dinero y que me lo terminó reconociendo, un personaje horrible, bueno, tampoco era un represor, pero un personaje en principio horrible. Y me lo encontré, y cuento esto para que vean los claroscuros, y me lo encontré cuando fui a entrevistar hace muchos años, muy enfermo, muy mal, recién operado y en cama ya no recuerdo qué enfermedad, que tenía completamente paralizado, apenas si podía hablar, y su mujer enferma de cáncer. Es decir, estaban solos, lo fui a entrevistar en su casa en Francia, y estaban solos. Él en cama casi sin poder moverse, y ella enferma de cáncer. La situación humana era tan espantosa que yo no pude menos que sentirme completamente conmovida por dos personas que eran, eran una especie de trapito humano, y sin embargo yo sentía que ideológicamente eran un asco, lo voy a decir así, claro, para evitar finuras científicas. Y me puso otra vez frente a ese contraste en sentido inverso, ¿no? Es esta gente por la que yo tengo que sentir un profundo rechazo, me parte el alma la situación humana en la que están. Al punto de que cuando me fui me pidieron que les fuera a comprar pan. Y bajé y les compré pan, y les subí pan. O sea, después, por supuesto, dije todo lo que había que decir sobre ello, ¿no es cierto? Porque además logré que una de las cosas que el tipo me dijo es que él había aceptado plata de las Fuerzas Armadas para sustraer la información sobre los organismos de derechos humanos, etc. A regañadientes me lo reconoció y por supuesto lo dije y lo puse en las investigaciones, etc. Pero el encuentro humano me generó algo que yo no me esperaba y me puso a prueba a mí misma, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, lo de los blancos y los negros no son tanto la investigación, y la investigación tiene una dimensión muy humana que nos pone a prueba todo el tiempo. Entonces, digo, con sujetos que me generen mucha antipatía, creo que esa fue la peor experiencia. Y en el sentido inverso, con sujetos que me generan empatía, con los que, digamos, lo digo de esta manera, con las que comparto un universo de sentidos éticos, políticos, ideológicos, la empatía es un problema también, porque la empatía hay que poder controlarla para después construir un relato científico, ¿no? Para poder tener una mirada crítica sobre lo que esas personas dicen. Y eso también cuesta un montón porque uno siente que traiciona el deseo y las expectativas que esas personas ponen sobre uno, ¿no? Y eso a mí me costó mucho siempre, me costó angustia. Hola Marina, ¿cómo estás? Soy Cintia. Hola. Te pregunto yo algo que a mí me queda dando vueltas, y en relación con esta mirada crítica que estás mencionando, a mí me surge la duda, si se quiere, de cuál es la distancia que vos podés poner con algún, independientemente de este libro en particular, ¿no? Ya como el rol de investigador, investigadora, ¿cuál es la distancia que vos podés poner con todo estudio si es un hecho, un proceso que vos estás investigando que es muy contemporáneo a vos y que vos también lo viviste y tenés tu propia mirada? Mira, ese es el mayor desafío cuando uno hace historia reciente, ¿no es cierto? O sea, la cercanía con esos procesos. Y en este caso, por ejemplo, en relación con este libro en particular, yo en el 83 tenía 11 años, de manera que sí tengo recuerdos de la época y tengo recuerdos, por ejemplo, del entusiasmo de mis padres con la vuelta a la democracia. No eran alfonsinistas para nada, eran más de izquierda,
pero me acuerdo que mi mamá votó a Alfonsín, mi papá votó al Partido Intransigente. Yo recuerdo el fervor político en mi casa, el entusiasmo, había algo en un clima que hace, y también seguramente eso debe estar en mi propio interés por la transición, ¿no? O sea, algo de recuperar la propia experiencia infantil de esos años, ¿no? Y digo esto la ciencia es la ciencia, pero nos pasan muchas cosas a los científicos mientras trabajamos con nuestros objetos. Entonces, está bueno que esto se sepa, ¿no? Y que no es que nosotros construimos una mirada que sale de tengo un objeto científico y tengo una investigación científica impecable, que no está atravesada por mis propias preocupaciones, historias, etc. Ahora bien, volviendo concretamente a tu pregunta, yo creo que la manera de enfrentar eso, y tal vez sea la razón por la cual el libro también es tan puntilloso, es la minuciosidad de la reconstrucción, es decir, no moverse un ápice de todo lo que las fuentes me permiten decir, no decir nada que las fuentes no me permiten decir, construir, o sea, con mucha obsesión toda la información, reconstruir con mucha obsesión toda la información, todas las distintas dimensiones de trabajo, etcétera. Yo creo que cuanto más, por lo menos a mí me pasa, cuanto más siento que puedo estar atravesada por mis propias preocupaciones, recuerdos, expectativas, ideas, ideologías, etcétera, termino reforzando más la parte científica, porque me preocupa más no ceder el espacio a mis propias proyecciones personales. Entonces termino siendo más obsesiva con la parte estrictamente científica, ¿no? Me parece que hay ahí como un efecto de compensación que se me produce bastante importante. Y después la otra cosa que yo uso mucho y que lo digo siempre en clase es hacerse leer por otros. Es decir, que los otros vengan y nos digan, no, mira, acá donde estás diciendo esto, estás reconstruyendo y agregando interpretación de tu parte, pero esto no sale de las fuentes, esto no está en la investigación, esto me parece que estás vos proyectando más allá, etcétera, ¿no? Ahí la lectura de otros y de otras ayuda mucho. Todas las cosas que he escrito han pasado por amigos y colegas que me han leído. Aprovecho a rendirle homenaje a mi lector primigenio, que sigue siendo mi lector hasta el día de hoy, después hubo otros, ¿no? Pero Daniel Lebovich el historiador Daniel Lebovich es mi lector desde el día 1, y es el que me dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, y yo recurro mucho a otros para autocontrolarme, ¿no? Marina, bueno, muchísimas gracias por todo. Vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos medio en el horario. Dale. Te agradecemos muchísimo tu generosidad para venir una vez más. Esto último que decías, también de cuánto interpela a uno, somos de la misma generación, teníamos la misma edad cuando pasó esto, y algo muy anecdótico de ahora es que cuando empezamos a buscar material, una compañera mandó un documental que se llama 1983. Ah, sí, lo conozco. Bueno, y aparece en unas mesas de votación, y fue la escuela primaria a la que iba yo. Ah. En San Cristóbal, por supuesto. Pero bueno, es inevitable que uno se sienta, cuando es la historia reciente, interpelada de alguna manera por lo cotidiano, ¿no? Pero también para sacarte un poquito de todo esto, sí. Sabemos que también a los investigadores y a los historiadores les gusta hablar de su presente también, ¿no? Y vos acabás de sacar un libro que también nos parece que por ahí dialoga muchísimo con esta actualidad, y esto que vos decías al principio, ¿no? En algún momento la situación económica del macrismo, veías que había algo que horadaba al macrismo, y que también, bueno, pudiste, digamos, viajar a ese pasado de cuando escribiste El final del silencio, ¿no? Hoy por hoy acabas de sacar un libro que se llama Fantasmas Rojos, el anticomunismo en la Argentina del siglo XX, junto a Ernesto Bojolavsky. ¿Cuánto hay de ese libro en este presente, ¿no? Hoy por hoy. Así que, nada, para despedirnos queremos que nos cuentes un poquito del presente también. No, ahí lamento decepcionarlos y voy a sacar carta de científica. Ese libro no tiene nada que ver con el presente. Ese libro, bueno, a ver, es un libro muy político porque pensar el anticomunismo en el siglo XX es un objeto político, pero en realidad es un libro que nosotros empezamos a pensar, yo creo que ya alguna vez lo conté, con Ernesto. Yo he trabajado y estoy trabajando sobre la represión en todo el siglo XX, y Ernesto trabaja más sobre sectores anticomunistas en la sociedad civil. Y un buen día conversando nos encontramos los dos diciendo
pero el anticomunismo es un fenómeno estructural a la sociedad argentina. ¿Cómo es que esto no está trabajado? ¿Cómo es que esto no está pensado? Hay que hacer una historia a largo plazo del anticomunismo. Bueno, nos miramos y nos dijimos, hay que hacerla, la hacemos. Y Milei no existía y no existía la extrema derecha. Entonces ahí hay realmente una preocupación mucho más científica que ahora toma un cariz mucho más político en este contexto. De hecho, nosotros escribimos el libro, a ver, déjenme pensar un poquitito. El libro salió ahora que estamos en septiembre. El libro lo escribimos todo el año pasado. Sí, básicamente lo escribimos el año pasado, pero el primer semestre del año pasado. Y cuando estábamos terminando el libro, empezó a emerger Milei. Acá sí es el personaje Milei, porque la extrema derecha argentina no es toda anticomunista, lo es más Milei. Empezó a emerger Milei, y entonces en un momento con Ernesto empezamos a estar desesperados, nos mandábamos todo el tiempo en WhatsApp y ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Yo recuerdo estar viendo el debate electoral en el que Milei dijo que, no sé, que era anticomunista el cambio climático, no me acuerdo, todo era anticomunista, y escribiendo con Ernesto, esto va a la introducción del libro, pero el libro no fue escrito, insisto en esto, no fue escrito en el contexto del anticomunismo de Milei. Después tomó un sentido que nosotros no esperábamos y que a la vez hay algo gratificante, va a sonar feo, pero lo voy a decir así, desde el punto de vista científico hay algo gratificante en que nosotros sentimos siempre que en el anticomunismo había algo muy estructural de la sociedad argentina y que Milei nos lo viene a confirmar. Y que nosotros decimos en el libro que la manera en la que funciona el anticomunismo es como un fantasma, ¿no? Un fantasma que designa algo que tiene que ser eliminable. Es eliminable y que puede ser llenado de cualquier cosa. O sea, es un significante vacío, puede ser llenado de cualquier cosa. Y Milei es la prueba acabada de eso, porque para Milei es anticomunista cualquier cosa. Entonces, ahí tuvimos algo como del orden cuasi narcisista, de la satisfacción de que el hallazgo científico venía a ser ratificado por la experiencia política contemporánea. Pero... La habías visto. La habíamos visto. Pero bueno, sí, el libro efectivamente, uno le podría agregar un capítulo sobre Milei y confirma todo lo que se dice antes, está reconfirmado por Milei. También no hace falta escribir el libro, o sea, Milei lo dice todo de lo que intentamos mostrar en el libro. Y otra vez, es un libro que nosotros tomamos la decisión que fuera un libro para todo público. Es un libro completamente llano, con muy pocas notas, muy poco aparato científico. O sea, hay infinita investigación por atrás. Y esto quiero recalcarlo. Hacer lo que se llama comunicación social de la ciencia o divulgación no supone que no hay trabajo científico por atrás. Es al revés. Hay muchísimo trabajo y después un esfuerzo extra de sacar todo eso, de llevarlo a bastidores, no mostrarlo, para encontrar además un relato sencillo, atractivo, fácil de leer, etcétera. Y todo eso es un enorme trabajo, es muchísimo, hay que saber mucho para poder pasar a la etapa de sintetizar y de escribir más lindo y más atractivo. O sea, en realidad es como el paso siguiente, es la comunicación social de la ciencia. Entonces, en ese libro nos propusimos, sin saber que iba a aparecer Milei, nos propusimos que fuera un libro muy para todo público y creo que, bueno, no sé, mi hija de 16 años dice que se lee muy bien, así que debe funcionar. Es un buen indicador. Che, bueno, muchísimas gracias, Marina. Espero que la hayas pasado también como nosotros. Sí, me encantó. Muchas gracias por la generosidad de venir a charlar con nosotros. Gracias a todas y todos los que se sumaron a esta clase abierta, a los estudiantes del seminario que se animaron también a ser los entrevistadores. Así que realmente con muchísima alegría nos vamos de esta clase que fue maravillosa. Gracias por todo lo que nos compartiste y gracias a los estudiantes, como siempre. Un chivo tenemos que pasar, que el viernes que viene a las 19 horas va a estar Pablo Pozzi en otra clase abierta de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Así que, nada, estamos haciendo intercambio con otras universidades para nutrirnos y crecer también como universidad. Así que muchas gracias. Bueno, mucha suerte y gracias a todos y todas. Gracias por la escucha y las preguntas. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias, profes. Gracias, compas. Chao. Un gustazo, compas. Gracias.